seguimos con nuestra programación en esta mañana. Ya está con nosotros nuestra siguiente invitada en una conferencia que seguramente yo sé que dejará una huella para todos los emprendedores. Digamos que el tema está relacionado un poco con el empoderamiento femenino, con emprendimientos femeninos, pero esta es una información que le sirve a todos, nos sirve Así absolutamente a es. todos. Nuestra siguiente invitada ha sido reconocida en varios países, pero fundamentalmente es una mujer con una vocación de emprendimiento social. Así que toda esta conferencia muy orientada a ese emprendimiento social de una mujer que ha sido reconocida en más de 15 países y ha ofrecido conferencias en más de 2 de ellos. Es una fundación, además ella está en cabeza de una fundación que impulsa proyectos en equidad de género, paz, emprendimiento e innovación social y que ha sido destacada por muchas organizaciones por su trabajo en esto. Nacionales e Así internacionales. Así Una mujer que le está apostando al empoderamiento femenino y algo que me llama a mí demasiado la atención, apoyando o apostándole a empoderar a nuestras niñas colombianas para que ellas también crean en sus sueños, se apuestan a creerle en sus sueños. Pero bueno, veamos el siguiente video de perfil profesional de nuestra siguiente invitada para que conozcamos un poco más sobre ella. Nadia Sánchez Gómez ha trabajado en organizaciones de desarrollo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Organización de Estados Americanos OEA, Washington, D.C. Presidenta de la Fundación She-Is, modelo de empoderamiento económico e inclusión social para mujeres y niñas de Colombia y 7 países: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos. Su organización ha beneficiado a más de 16.416 mujeres y 736 niñas en la región, firmando acuerdos históricos con el Space Centers de la NASA. Empresaria y conferencista internacional. Actualmente lidera uno de los foros más grandes de Latinoamérica para la mujer, She-Is Global Forum, uniendo más de 30 países y 81.000 personas alrededor del mundo. Ha sido reconocida como una de las emprendedoras más influyentes y con impacto por el Banco Mundial en 2017 y la Casa Blanca Washington en 2015. Destacada como una de las 60 líderes más importantes del mundo por la World Woman Foundation, una de las 100 mujeres más poderosas por la revista Forbes, Mujer CAFAM 2024, reconocida por Harman Colombian Student Society y Harvard College Women's Center por su contribución al progreso y empoderamiento de las mujeres a nivel global. Bueno, pues qué honor tener esta mañana a esa mujer tan maravillosa y para nosotros es realmente un placer conocer no solamente esta experiencia y el conocimiento que hoy tiene para compartirnos, sino también la oportunidad para agradecerle por todo lo que está haciendo por nuestro país, por empoderar a tantas mujeres, por empoderar a tantos niños y principalmente por dejar en alto el nombre de nosotros como colombianos. Nadia, bienvenida a la Cumbre de Emprendimiento Eureka 2024. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy feliz hoy de compartir precisamente esta gran experiencia, lo que estamos haciendo desde la Fundación por el Emprendimiento Social, pero sobre todo un sector que necesita mucho de nosotros, de esa idea, de esa innovación. Y quiero contarles que hoy quiero presentarles un lineamiento que al final van a decir, bueno, ¿y cómo nosotros podemos ser parte o cómo tener ese ADN? Y antes de hablar de emprendimiento, creo que muchas veces nos preguntamos si los emprendedores nacen o se hacen, y creo que eso sí viene del ADN. Entonces, hoy quiero hablarles sobre el ADN del astronauta, de hacer posible lo imposible, porque sé que para emprendedoras y emprendedores hay un paso en algún momento de ese ciclo de emprender y de transformar y encontrar un propósito donde a veces lo vemos imposible de realizar. Y cómo ha sido precisamente toda esta historia desde la fundación de She-Is, desde liderar esta fundación. Entonces, bueno, ¿ustedes comparten o quieren que yo comparta? Pues si quieres, mejor compartes para que puedas tener el control de la presentación, ¿te parece? Nosotros la Perfecto, teníamos entonces voy lista, a pero me compartir. parece que es mucho mejor que puedas tener el control de ella. Entonces vamos a darle el acceso para que ella pueda compartir. Perfecto, ya en este Listo. momento Ahí lo no sé si estamos. ustedes ya me ven. Perfecto, sí, está muy Perfecto. bien. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo les digo que todos y todas salgamos siendo esos astronautas de la vida de muchas personas y cómo a través de nuestros emprendimientos, de nuestras acciones, de lo que estamos liderando, podemos encontrar ese punto en común
de hacer posible lo imposible. Y fíjense que esta misión comenzó hace muchos años y quiero decirles que parte de la misión y el propósito y liderazgo de vida que hoy tengo con la fundación y de cómo logré encontrar ese ADN para emprender, inició en medio de una familia dedicada 100% a ganarle la batalla a la vida. Hace muchos años, cuando mi hermano nació, le dijeron a mi papá que era imposible que él pudiera vivir, lo desahuciaron, mi papá se lo robó, bueno, toda una historia muy linda, pero era para entender el ADN de la fortaleza, la resiliencia y de la fe de donde venía. Y luego llegué yo en esta misión programada, donde le vuelven a decir lo mismo a mis papás, que era muy difícil que mi desarrollo, tanto cognitivo o mi desarrollo físico, se fuera a dar, porque yo nací con una insuficiencia renal severa y eso estaba afectando, digamos, parte de lo que podía llegar a ser mi desarrollo en un futuro. Los médicos no se equivocaron en algo y es que le dijeron a mis papás que yo no iba a crecer. Efectivamente no crecí, pero ahí yo creo que la primera misión y en esa primera batalla que le ganaron la vida mis papás nos demostraron tres cosas y era la probabilidad de lo improbable, de cómo volver a esa misión, como los astronautas cuando van a salir a una misión tienen tres cosas que deben hacer y es saber a qué se van a enfrentar, saber que esa misión puede volver o no volver, pero también poder conocer su entorno. Y mis papás nos enseñaron en ese crecimiento que no había un imposible. Está en mi ADN precisamente esa resiliencia que se necesita en estos procesos, pero también lo que no movió la ciencia lo movió la fe. Y ahí empezamos a hablar de dos palabras súper importantes cuando gané esta primera batalla a la vida y es del liderazgo y del propósito. Por supuesto, cuando comienzo, detrás de cada emprendedor o cada emprendedora hay una historia de vida. Y detrás de la Fundación She Is hay una historia de vida donde mi papá, siendo matemático, se dedicó a la docencia en instituciones de educación pública como matemático para impartir clases a personas con discapacidad auditiva. Y mi mamá me enseñó con el ejemplo que a través de sus herramientas donde hay una máquina de coser no había hambre. Toda la vida se dedicó a trabajar con mujeres cabeza de familia y precisamente junto con mi papá hacer un equipo para que nunca pudiéramos ver los límites que nos imponía en ese entonces la medicina. Hoy, 34 años después, estamos con vida, efectivamente, muchos retos y desafíos que pudimos pasar en este proceso de hoy yo solo tengo un riñón, dos válvulas en el corazón, mi hermano 37 cirugías, pero desafiamos todo pronóstico y hoy esta historia de vida sirve para que muchas personas encuentren el ADN, el para qué estamos en este mundo y cómo vamos a usar esas herramientas para emprender. Precisamente uno de los diagnósticos, y quería contarles, es qué le dijeron los médicos a mis papás. Ponga a sus hijos en educación especial. Y atentamente los médicos. ¿Y saben qué contestaron mis papás? Gracias, no lo tomaremos en cuenta. Y eso yo lo asemejo a la vida que tenemos en muchas historias de resiliencia en los emprendimientos y es cuántos no hemos recibido. Por eso desde pequeña yo me formé con la capacidad en que todo podía ser posible, porque no recibí educación especial, mi hermano mucho menos, y hoy somos dos personas que le servimos al mundo y que efectivamente el emprendimiento ha sido nuestra razón de ser. Y ahí inicia toda una historia vida lo que hoy es la fundación, con el ejemplo de mis papás de este mundo. Yo les decía que los astronautas, y lo comparo mucho y ya se van a dar cuenta por qué, los astronautas antes de salir a una misión tienen que enfrentar tres cosas y saber, y como nosotros en la vida, cuando alguien dice es que quiero emprender, sabe que se va a lanzar a un vacío, que hay que enfrentar lo desconocido y es saber si estamos preparados para enfrentarnos a lo desconocido, de conocer, por supuesto, todas las emociones que vamos a tener. Y lo más importante, y yo creo que fue ese primer capitán astronauta que fue nuestro papá y nuestra mamá, es esa fuerza inquebrantable que necesitamos para seguir adelante con ese propósito y ese liderazgo. Y ahí es donde siempre digo que todo astronauta nació en los sueños de una niña curiosa. Y es qué tan curiosos estamos siendo. Efectivamente, esa caperucita roja que ustedes ven ahí creció en un mundo completamente diferente al que quizá muchos de ustedes crecieron, donde para mí la normalidad era ver las paredes de la clínica, jugar con los niños en mi habitación, pasar días y meses enteros
que se volvió tan normal porque mis papás lo hicieron en un ambiente normal, pero que tenía sueños y yo siempre miraba al exterior y le preguntaba a mis papás qué hay más allá de la luna y de las estrellas y y les quería preguntar qué más hay, cómo hace para que eso se desarrolle. Y fíjense que eso nos da un punto del ADN que tenemos que tener como esas astronautas o astronautas que vamos a salir hoy convertidos en nuestros emprendimientos, en nuestro liderazgo y nuestro propósito. Y es nunca dejar de ser curiosos, pero saber que siempre nos vamos a enfrentar a eso desconocido, de cómo lograr conocer y transformar y trabajar esas emociones, pero algo que siento que nos debe caracterizar, y en mi historia de vida lo hablo, es esa fuerza inquebrantable que no va a permitir que un no se convierta en un fracaso, o esa fuerza inquebrantable que va a permitir que la fe mueva las montañas. Y es ahí cuando transcurre precisamente toda mi infancia, toda mi adolescencia, en entender con el ejemplo de mis papás que no había un concepto o un límite de hacer posible lo imposible. Y sale ese como primer no que recibí en mi vida profesional. Yo salgo de la universidad y me voy becada a Washington, D.C. a trabajar en el Banco Interamericano en Houston, y sale 4 años después decidí que ese no era mi propósito y sale una oportunidad de crear un proyecto o un emprendimiento para el sector social, y adivinen qué, ahí yo creo la Fundación She Is como un proyecto y como un legado a ese ejemplo que mis papás y que mi mamá me había dado de poder trabajar con mujeres y niñas en crear un modelo 360 que pudiera beneficiar a las mujeres, sobre todo en ese entonces, 2015, víctimas del conflicto armado que no estaban siendo parte de los procesos de paz, pero también a las niñas, porque las mujeres y los niños son los más afectados en medio de un conflicto, son los más afectados en medio de las transformaciones o las tragedias naturales, de la extensión de territorios. Y empiezo a crear lo que me había soñado, y en esa alma de poder acercar no solo a esas niñas a las áreas como las que mi papá me enseñó toda la vida, desde las matemáticas, la ingeniería, las ciencias, o a esas humanidades, a ese desarrollo de emprendimientos como mi mamá, que emprendía solo con madres cabeza de familia, y cómo a través de una herramienta como la máquina de coser podía darles oportunidad. Entonces creo She Is para el BID. Y ahí en qué llega el primer fracaso. Ellos rechazan ese proyecto. Y hoy digo que en su momento quizás fue muy duro, pero paso a contar que somos una de las... Me permitió llamar a mi torre de control y decir, Houston, we have a problem, como tenían los astronautas. Y entendí que habían tres opciones para enfrentar el fracaso, para actuar con empatía y entender qué quería para mi propósito de vida, y por supuesto aceptar con resiliencia lo que yo no podía manejar en una decisión. Y eso es mucho de lo que nos pasa a los emprendedores, si estamos aptos para enfrentar el fracaso, para actuar con empatía y para aceptar con resiliencia. Y después de ese no, me acuerdo mucho que una de mis jefes me dice, ¿por qué no presentas este programa que me parece súper lindo de She Is a la Casa Blanca? Y claro que me reí. Le dije, si el BID lo rechazó, pues imagínense que Mr. Obama en ese momento lo va a rechazar. Y ahí da un giro drástico en mi vida, porque gané el programa de emprendedores emergentes de la Casa Blanca, haciendo solo esto un boceto, una idea de lo que soñaba, de lo que quería hacer para el territorio. Me voy a Kenia, a la Cumbre Mundial de Emprendimiento, y llego a contarle, como esa niña curiosa que ustedes vieron en el segundo slide, a contarle a todo el mundo lo que yo estaba soñando con hacer con She Is, y quiero hacer esto y sueño, y lo rechazaron una vez, pero yo sé que puede funcionar para mi país. Y es ahí donde decido renunciar al banco y devolverme a Colombia a crear la Fundación She Is. Y en esa nueva misión que me deparaba la vida, en 3, 2, 1, sabía que formar la Fundación She Is iba a encontrar muchos retos. Y de nuevo estaba como un astronauta, enfrentándome a lo desconocido, volviendo a Colombia y conocer ese territorio, esa Colombia profunda, y no solo enfrentarme a lo desconocido, aceptar con resiliencia y entender que lo que yo quería hacer iba a funcionar. Así que en esa nueva misión nace la Fundación She Is. Cuando en enero del 2016 llego, entendí cómo quería trabajar y crear un modelo que fuera sostenible. Entonces dije, esto se va a hacer a través de tres líneas de acción. Y la primera línea de acción que creo se llama Ella es Esmeralda. Mi mamá se llama
Esmeralda. Y esta línea sale precisamente en el legado y en la dedicación que ella me ha mostrado con el ejemplo de su máquina de coser, de su humanismo de trabajar con mujeres, en que nunca desfalleció. Imagínense ella con dos hijos, los dos hijos con un tema de salud súper fuerte, empezó su universidad estando ya casada para darnos a nosotros también un ejemplo y tenía su emprendimiento y hoy es una empresa y de dotación y decía, ella es Esmeralda, es eso, es el legado de lo que ella es. Con ellas Esmeralda empezamos a recorrer todo el territorio para caracterizar. ¿Se acuerdan que les decía que los astronautas se enfrentan a lo desconocido? Eso empecé a hacer yo. Empecé a caminar y a encontrarme con la realidad de Colombia, con la zona rural, con una zona que no habíamos conocido, con esa Colombia profunda, entender precisamente cuáles eran las necesidades de nuestras mujeres. Y en ese caminar, hoy en día, quiero contarles que con Ellas Esmeralda tenemos 4 centros de empoderamiento construidos para la mujer, donde hemos estado también en giras con todo el territorio y creamos un modelo para que ellas pudieran no solo innovar y emprender, sino que con sus emprendimientos pudieran dar un legado y una historia a sus generaciones. Y por supuesto, transformar el territorio. Y ahí nace Gaviotas de Paz, también una línea de poder llegar a esos territorios con información para que las mujeres puedan acceder a derechos, conocer sus rutas, prevenir violencias basadas en género. Hasta el día de hoy, con estas dos líneas, hemos graduado más de 17.500 mujeres, donde muchas de ellas han podido emprender y a través del emprendimiento han podido construir región. Con la fundación tengo muchas anécdotas con ellas, Esmeralda, de abrir por primera vez uno de los corregimientos más afectados por la guerrilla en Santa Clara, en Magdalena, en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y era cómo llegábamos por primera vez 100 familias que habían sido desplazadas a retornar a sus territorios con 100 máquinas de coser, con luz, con conectividad, para lograr volver a recuperar el territorio con nuestras mujeres. Cómo con ellas, Esmeralda, hemos conocido la historia desde Sara en Putumayo, liderando hoy uno de los movimientos más grandes de mujeres emprendedoras en artesanías, o cómo logramos construir hoy 4 centros que atienden a cientos de mujeres al año para que puedan graduarse y fortalecer sus emprendimientos. Pero también puedo contarles la historia desde el Amazonas de andar 2 horas en chalupa para entender y coincidir las culturas de las mujeres indígenas y cómo el emprendimiento ha sido su razón de ser. Por supuesto que en esta primera travesía recibí 99 no. Y quiero decirles que hace 8 años y medio, 9 años ya casi, cuando llegué al país a contar este sueño, a devolverme y a encontrar mi propósito, porque les dije al inicio que íbamos a hablar de dos temas, que era el propósito de liderazgo, me cerraban las puertas porque me decían que era muy joven o por ser mujer o porque efectivamente pensaban que esto no iba a funcionar. Y esas 99 puertas que se me cerraron, cuando hubo un sí, lo convertí en una ventana al mundo. Y ahí nacen efectivamente esas grandes oportunidades. Más adelante, en este modelo 360 de la fundación, creé otra línea de acción que se llama Ellas Astronauta y el She Is Global Forum. Por supuesto, estas dos líneas le han dado la vuelta al mundo en entender cómo todos tenemos un ADN del astronauta, cómo todos tenemos una historia que contar y cómo esa historia habla por nosotros para ser replicada en el tiempo por nuestras generaciones. Y ahí es donde me hice una pregunta y empecé a hacer una reflexión de poder orbitar como los astronautas, como las galaxias, orbitar el poder de la mente para ser lo que siempre quise ser. Y era precisamente la historia que mi mamá y mi papá quisieron contar, ser replicada en más niñas y mujeres. Así que describí, así como los astronautas, 3 pasos importantes en la creación de este emprendimiento de la fundación. Y uno, debía conocer la expedición, es decir, a quién me estaba enfrentando, con quién iba a trabajar, con quién y para quién iba a trabajar. Dos, iluminar la mente y explotar la curiosidad. Recuerdan que les dije que todo niño curioso, todo astronauta nace de un niño curioso, pues efectivamente esa capacidad de asombro que tenemos las emprendedoras y los emprendedores no debe perderse nunca. Y entendí que iluminar la mente y explotar la curiosidad de preguntar, de ir más allá y el por qué no, me iba a llevar precisamente a hacer posible lo imposible. Y por supuesto en esa órbita que le di al poder de la mente, el tercer paso que podía tener como esa astronauta de mi vida y que podía ser la guía de más mujeres y niñas era accionar y ejecutar para hacer historia. Muchas veces de nuestros emprendimientos siempre me preguntan, Nadia, pero ¿cómo hacemos para ir más allá? ¿Cómo tengo esta idea de negocio?
Y le dije, bueno, pero ya iniciaste, ni siquiera han dado ese primer paso para accionar. Entonces ahí entendí que al orbitar el poder de mi mente, al tener ese ADN de la historia que me estaba caracterizando en mi ADN, debía conocer, debía iluminar y debía accionar. Precisamente en ese trasegar, en accionar y ejecutar, nunca me imaginé que 9 años después tuviéramos el foro más grande de América Latina en equidad de género, donde logramos movilizar más de 5.000 personas, 33 países, pero sentando líderes del mundo, Nobeles de paz, presidentes, vicepresidentes, en nuestro foro, hablar no solo de emprendimiento y de innovación, sino hacer posible en lo imposible en una agenda de equidad de género, que quería que más mujeres, porque muchas de las cosas que me planteé cuando inicié la Fundación She Is es a dónde quiero llegar, cuáles van a ser mis metas, cuál es ese propósito. Y por supuesto, si le preguntamos a la Nadia de hace 9 años, a esa emprendedora, hubiera entendido que nunca hubiera podido aterrizar los sueños que hoy estábamos cumpliendo de no solo cantar con Carlos Vives, ni trabajar con él, ni con Karol G, ni con Shakira, si lo queremos hacer en nombres redundantes, sino cómo logramos ver, ser curiosas y llegar a un alcance en que hoy cientos y miles de niñas pudieran ejecutar. Cuando nace ella, Esmeralda, como les dije al inicio, nace con esa inspiración en que tanto mi mamá sea la astronauta de la vida y como yo sea la guía y la aprendiz de ella, porque efectivamente donde no hay una máquina de coser, no hay hambre. Y con ellas, Esmeralda, empezamos a recorrer todos los territorios de Colombia, a llevar precisamente esa pasión para transformar. Creo que hay algo que tenemos los emprendedores y eso sí está en el ADN. Y es que cuando la pasión no te mueva, estás en el lugar equivocado. Pero hay algo que nos hace renunciar absolutamente a todo y es esa pasión. Y la pasión se debe convertir en el principal motor de transformar las realidades. Y ha sido esa pasión la que me ha guiado a renunciar muchas veces a algo. Es la pasión la que me ha llevado a caminar a entender muchas veces el no y convertir una ventana en el sí. Por eso cuando empieza ella es astronauta y empiezan todos los programas y empiezo a reconocer las historias de mujeres y niñas, sé que hoy, mañana y después la pasión va a ser lo que siempre nos va a guiar. Por eso a ustedes quiero decirles que quizá mi historia hoy súper rápido contada y que hay muchas anécdotas, el común denominador que nos está moviendo debe ser la pasión. Y siempre le digo a los emprendedores, quien empieza y piensa por dinero, pierde por dinero. Pero quien empieza y piensa con lo que ama y con lo que lo mueve, no va a haber límite alguno para su transformación. Así que preguntémonos hoy qué es lo que nos esos 3 años que llamamos de ciclo de vida, que quien logre pasar los 3 años y no haya un declive, entonces ya lo está logrando. Lo mismo pasó con la fundación. Imagínense que nuestro tercer sector es el más difícil, el sector social, porque efectivamente muchas veces no hay un doliente, no hay una utilidad. Nosotros tenemos que reinvertir precisamente en generar un impacto, en saber que estamos llegando a las comunidades. Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos después de 3, 4 años, cuando el mundo por fin sabe de She Is. Fíjense que los 3 primeros años nadie nos conocía en Colombia. Ahí sí el cuento de nadie es profeta en su propia tierra. Estaba en el espacio como acá. Literalmente nadie nos conocía. Pero afuera empezaron a apoyarnos, a darnos esa mano, a reconocernos. Y cuando hacemos el primer foro global, en mi vida me imaginé que se fueran a sumar todas las marcas y líderes de todo el mundo para que conocieran lo que con She's estábamos haciendo en el territorio. Así que empezamos a darle la vuelta al mundo con todos los programas, los proyectos, empezamos a ser referentes de equidad de las niñas y ahí es cuando hablo de esas grandes diosidencias, efectivamente, de entender cómo no solo un foro, cómo no solo ella es astronauta, no solo como ella es Esmeralda, estaba rompiendo récord y estaba haciendo historia. Y es ahí que después de esos 3 años, el mundo en Colombia conoce la fundación y empezamos a trabajar más de la mano. Y estaba dando yo una conferencia al otro lado del mundo, en la India, y ahí es cuando yo hablo que estamos abiertos a lo que decretamos. Y tenía en mi mente cómo íbamos a trabajar con las niñas, qué podíamos hacer. Y con esa mente matemática que mi papá me había inculcado era qué podemos hacer efectivamente para que nuestras niñas
pudieran acceder a otra brecha gigante de educación STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Cuando bajo de dar una conferencia en la India, se acerca un grupo de personas y me dice, cuenta tu historia de vida y la de la fundación a otro grupo de personas. Lo que nunca me iba a imaginar era que el grupo de personas era la junta directiva de la NASA. Y empiezo a contar la historia y lo primero que me dicen es, puedes crear un programa de educación para niñas. Y recordé cuando nací y recordé la niña curiosa y lo que más me llamaba la atención y que quería ser astronauta y el ADN y dije, voy a crear Ella es Astronauta. Y nace Ella es Astronauta, donde quizá ustedes han escuchado un poco de este programa, llevamos 4 años y nace el primer programa de educación en habla hispana para niñas en extrema vulnerabilidad, donde puedan acceder a educación STEM con un principio de mantener los pies en la tierra, de no olvidar de dónde venimos, de transformar, de volver a nuestros territorios, pero tener los sueños en las estrellas. Y eso tenemos que tener también las emprendedoras y los emprendedores. Entender que nuestro origen nos define, nos acompaña, pero que siempre tenemos que tener los pies en la tierra, pero los sueños más allá de las estrellas. Y Ella es Astronauta nace como un programa dedicado a que las niñas pudieran acceder a esas áreas históricamente masculinizadas de la ciencia, la tecnología, las ingenierías, las artes, las matemáticas y cómo poder transformar a través de los territorios. Pero niñas que han tenido que caminar horas a sus colegios de instituciones educativas públicas, que no han tenido una primera oportunidad, que son brillantes, que aman la ciencia, la tecnología, que pueden crear programas de soluciones a sus territorios. Y con ellas, Astronauta, nace un programa que hoy es reconocido a nivel mundial. Fuimos caso de éxito en los Nobeles de Paz, en cómo las niñas construyen paz en sus territorios, no solo por llegar a la NASA, sino porque hoy, de las 1026 niñas que vamos a completar el 8 de diciembre, más de 116 están becadas en la universidad en áreas STEM. Muchas de ellas están recibiendo educación continua. Más de 70 proyectos de emprendimiento para solucionar historias en sus comunidades están siendo ejecutados. Pero también podemos hablar de esas primeras niñas indígenas, afrodescendientes, que no solo llegaron a la NASA después de 5 meses de capacitarse virtualmente, donde tuvimos que dar herramientas tecnológicas, garantizar el Internet, porque contarles que aún hablar de educación de calidad, de computadores o de Internet sigue siendo un privilegio en muchas de nuestras regiones y en la gran mayoría. Y como después de 5 meses, ellas volar por primera vez, salir de sus territorios por primera vez. Tenía niñas que elegían si comían 1 o 2 veces al día. Niñas que les preguntaban cuál había sido lo mejor de su experiencia en Ellas Astronauta y decían que la cama. Y podíamos entender era porque dormían en esteras. Tener las primeras niñas indígenas de la selva amazónica desarrollando ecuaciones de tercer nivel, pero también tener a una de las niñas indígenas que habla 4 idiomas con una vela por 2 horas y donde se comunicó en mandarín con las niñas, donde vemos que no hay un límite. Y Ellas Astronauta hoy no solo lleva a las niñas a la NASA, sino la parte fundamental y más importante es cuando vuelven a sus regiones al programa Alumni, porque entendemos que ellas se convierten en agentes de cambio, en las reales influencers en su territorio para que más niñas las guíen. Por nuestro programa, en las convocatorias han pasado más de 11.000 niñas postulándose y de ahí precisamente las elegidas han sido las que brillan, tienen talento para desarrollar a través de STEM sus regiones. Ahora imagínense que después, y les hablaba de tantos programas y tantas anécdotas que hemos tenido, este programa cómo ha impactado y cómo ha hecho que ellas desarrollen emprendimientos para transformar, pero que este programa no ha sido una limitante para nadie. Y cuando pensábamos que todo parecía imposible, quiero dejarles rápido este video de 1 minuto para que vean de esta misión, tanto de Colombia como de Costa Rica, qué es lo que nos parece imposible a nosotros, pero que se puede hacer realidad. Realmente es que desde que fui pequeña me diagnosticaron mi parálisis cerebral. Cuando tenía 9 años me diagnosticaron con diabetes tipo 1. Mi mayor sueño es llegar a ser astronauta, a ser la primera mujer indígena en llegar a la luna.
quisiera poder estudiar ingeniería aeroespacial. Desde niña yo me acuerdo que le decía a mi papá como, papi, quiero alcanzar las estrellas. Entonces mi mayor sueño es ser ingeniero aeroespacial. Entonces yo me prometí que yo iba a cumplir todo lo que fuera posible y que iba a cumplir todos mis sueños. Nosotros podemos ser lo que queramos ser. Nunca hay que desconfiar ante las capacidades que uno tiene. Todo se puede en esta vida, que no es que no puede, sino que la tiene que intentar. Si nos podemos dedicar a las áreas extremas, no hay nada que nos detenga, somos igual de capaces que cualquier persona. Aunque seamos diferentes personas, con o sin discapacidades, todo es posible. El único límite es el universo y el universo no tiene límites. Señorita, si tiene algún sueño, son subidas y bajadas. No hay que quedar en las bajadas, sino que hay que subir. Poder demostrar lo que verdaderamente uno es, que es una niña muy carga. Y quise mostrarles este video porque resume realmente lo que hacemos con la fundación, en que cuando todo parezca imposible, no hay límites para ellas, que así como yo tengo una historia de vida que me caracterizó, siempre les he dicho a las niñas que nada nos va a definir, que nunca las va a definir el lugar, el contexto donde eso y lo convertimos en oportunidad. Y de eso sí que sabemos los emprendedores, porque efectivamente hay algo que nos debe mover mucho más allá de la pasión. Y es cómo convertimos el caos en oportunidad, cómo hacemos del miedo un apoyo y una patada de impulso y no una constante. Y es ahí donde hemos logrado que precisamente la fundación llegue a esa sensibilidad y a los lugares donde no ha llegado nadie para demostrarle a las niñas que son capaces de ser lo que quieran ser. Y hemos dado un paso en la historia. Acá ustedes van a ver un ejemplo cuando Armagedón llegó Mel Gibson con toda su tripulación, pero miren que esta imagen que les voy a mostrar hace referencia a hace más de 60 años cuando Neil Armstrong llegó a la Luna y se baja con toda su misión llena de hombres, porque era imposible hablar de mujeres, ¿cierto? En la ciencia, en la tecnología, mucho menos en la aeroespacial. Y cuando comparamos estas imágenes, vemos que con ellas astronautas estamos haciendo eco en el mundo y estamos mostrando que la historia está cambiando, que las nuevas caminantes son niñas y mujeres que pueden desafiar lo imposible, que efectivamente hace 69 años había un pequeño paso para el hombre y un cambio para la humanidad, y que hoy hay un pequeño paso para las mujeres y las niñas y una transformación titánica para la humanidad. Y es ahí donde el emprendimiento tiene una razón de ser, donde el principal aprendizaje es que aquello que se puede volver improbable se vuelve una realidad en el ADN de ustedes. ¿Cuál es el ADN que estamos construyendo como emprendedoras y como emprendedores? En el 2015, cuando trabajaba aún en el BID, yo iba y volvía no solo a Naciones Unidas, y fíjense que ahí yo creo que parte de mi vida en un momento, y era algún día quiero volver a Harvard o a MIT, pero de otra manera, incluso como estudiante. Y había estaba ya y 15 en el 2015 lo soñaba. ¿Y saben qué pasó? 9 años después, no solo volví a Harvard a dar una conferencia ni a ser condecorada, no solo volví a MIT a dar una conferencia a ser condecorada, sino que fuimos la primera fundación en firmar un acuerdo con Harvard y MIT para que las niñas colombianas accedan a programas académicos en extrema vulnerabilidad, puedan tener bilingüismo y puedan entrar a un programa que les permita no solo amar las áreas STEM, sino hacer posible lo imposible. Y vuelvo y digo, si a esa emprendedora de hace 10 años le hubieran quitado las alas por los tantos no, no estaríamos contando hoy que cómo convertí esos no en una ventana al mundo. Por supuesto que entendí que yo misma puse 5 pasos. Y quiero decirles que, por supuesto, es lo que yo he puesto en común, pero creo que a la final nos puede servir en un común denominador, en esos 5 pasos que debe tener un liderazgo con propósito, que encuentren su propósito de vida, que la pasión sea la que los mueve y que estas historias de emprendimiento en el sector más difícil, y lo digo más difícil que es el emprendimiento social, de poder conocer la realidad de fondo, de conocer las historias de mujeres y niñas que lo han perdido todo, que han normalizado el abuso sexual, la violencia, que hemos tenido que enterrar mujeres, que hemos tenido que caminar el territorio sin agua y sin luz, donde hemos conocido realmente las historias de vida para entender que el emprendimiento y el propósito de vida que nos llama vale la pena, nos ha dejado una misión muy clara. Y ahí he entendido muchos de los conceptos en los últimos 9 años que puedo
decirles que han sido mis pasos, más allá de enfrentar y de actuar con empatía, de aceptar con resiliencia, de abrazar el fracaso, pero no volverlo una constante. Y uno es precisamente desaprender de conceptos y costumbres tradicionales. Muchas veces seguimos hablando de las áreas o de las carreras que son para hombres. Hoy debemos desaprender conceptos y entender que hay también un tema cultural y generacional desde nosotras como mujeres. Dos, aprender con y en el territorio. Cuando emprendemos es muy importante ponerse en los zapatos del otro 3 tallas menos, pero saber para quién y con quiénes estamos trabajando, conocer el territorio, saber que trabajar con las mujeres indígenas y emprender con ellas es muy diferente que trabajar con las mujeres en la ruralidad, conocer y respetar su cultura, su ancestralidad, la cosmovisión del territorio. Tres, entender y direccionar nuestro liderazgo con un enfoque diferencial. Ser líder implica que te sigan los pasos, no que te obedezcan las órdenes, pero también implica que puedas diferenciar efectivamente en los territorios, que puedas hablar también de equidad de género, que no sea un tema por cumplir la cuota, de integrar a todos los jugadores y los stakeholders. Quizá como fundación solas hubiéramos llegado, pero no hubiéramos llegado rápido ni acompañadas si no integráramos a todos los jugadores de esa balanza, a la sociedad civil, el sector privado, el sector público, la academia, la comunidad. Entonces, como liderazgo en ese desarrollo, estamos integrando a todos en la fórmula y, por supuesto, liderar, créanme que es el ejercicio más solo y más retador. Y les voy a decir que es el más solo porque tienes que tomar decisiones difíciles, tener conversaciones que no quisieras tener, pero también la responsabilidad de hacer un llamado a la acción de lo que estás contando y el legado. Y ese call to action es el liderazgo más importante, ese llamado a la acción. ¿Se acuerdan cuando les dije que al orbitar la mente el astronauta tiene que conocer su expedición, tiene que ser curioso y por supuesto tiene que accionar y ejecutar? Ese es el llamado, que no nos quedemos en las ideas, en el papel, es cómo vamos a accionar. Y estos 5 pasos me hacen despertar toda la mañana para saber que tengo 1026 niñas que hoy llamo mis hijas, pero también más de 17.000 mujeres que hoy llamo mamás, que han entregado la confianza a la fundación, que han emprendido y que han transformado con desarrollo social. Siempre les digo que ningún sueño es pequeño cuando el propósito es genuino. Quien diga que no ha fallado por ego está mintiendo. Y levante la mano acá quien no ha fallado por el ego. Muchos. Tenemos egotecas muchas veces, pero yo creo que lo más importante es, y tenemos la responsabilidad, de volvernos a encauzar en nuestro propósito. El ego ha tomado precisamente una función los últimos años en que la gente actúa por ego y no por propósito, pero también debemos saber, entender que tenemos el derecho a merecer y ser genuinos en nuestro actuar. Hace muchos años no me imaginaba estar sentada con Nobeles de Paz contando la historia. Y este año, en 2 oportunidades, he podido contar la historia y saber que lo que estamos logrando es que las mujeres y niñas pasen de ser invisibles a ser invencibles y que le estamos tocando la puerta al mundo de contar que hay un emprendimiento que nació de una historia de vida de una niña, de una joven de 1,5 metros, con muchos desafíos que hoy hemos logrado llevar este emprendimiento a 7 países donde la fundación tiene presencia, donde entendí que el propósito debe ser genuino y no debe ser pronosticado, donde entendí que como líderes tenemos una responsabilidad en que nos sigan y no nos obedezcan, y que tenemos una responsabilidad enorme, que cuando nos falle el ego, cuando nos fallen las decisiones, tenemos la responsabilidad de volvernos a encauzar como emprendedores sin perder la fe en lo que hacemos. Pero para esto es muy importante decir si yo quiero emprender, liderar y la misión de vida que llevamos, porque trabajar en el territorio, en la parte social es un reto, pero también el llamado que le hago a esas líderes o a esos líderes, a esas emprendedoras y emprendedores para encontrar su propósito y su pasión, es que eso no se da de la noche a la mañana. Es que debemos entrenar y capacitar no solo la mente, que ahí es donde fallamos. Quizá entrenamos solo la mente y olvidamos el alma y el cuerpo, que debemos trabajar por un legado. Es decir, que huellas van a seguir los que nos están admirando o siguiendo en nuestro trasegar. Arriesgarse a iniciar. Muchas veces las cosas se quedan en ideas y en el qué dirán y si no me lo dan y cómo hiciste si ni siquiera hemos iniciado. Y por supuesto,
lo que me enseñaron mis papás y lo que me han enseñado esas grandes mujeres que han perdido absolutamente todo en la vida o esas grandes niñas que han sufrido es nunca rendirse. Y esos 4 puntos es lo que han hecho en que nuestro liderazgo se convierta en un liderazgo humano y sensible, que los emprendedores deben saber que están emprendiendo para humanizar su área y no están emprendiendo para facturar los ceros, que por supuesto debe ser la consecuencia del emprendimiento, de lograr generar ingresos para poder servir a los demás. Así que a todas las emprendedoras y emprendedores y por supuesto líderes que me escuchan, inicien siendo su propia versión que inspiren el camino a los demás, que hagamos posible lo imposible, porque eso nos ha llevado a que hoy la fundación tenga más de 17.000 mujeres beneficiarias, más de 31.000 beneficiarias en la fundación, en el foro, donde hemos dado la vuelta al mundo contando. Por supuesto que los reconocimientos son importantes porque son un trampolín, pero no es la razón de ser de los emprendedores. Es un alivio para el alma porque les dije, el liderazgo muchas veces es solitario y a veces estos reconocimientos te llenan el alma para saber que lo estás haciendo bien o mirar hacia atrás y ver las sonrisas de esas niñas desde el Guaviare, desde el Mitú, desde Amazonas que están transformando y vale la pena. Si yo les contara una experiencia de emprender socialmente, les diría que el primer año logré una donación de 20 millones de pesos y trabajaba con las uñas y todo le pedía a mi familia e insistía. Y hoy la fundación moviliza más de 4 millones de dólares. Es decir, mirar hacia atrás y hacer lo correcto vale la pena porque puedes invertir socialmente. Estamos en 7 países, en 30 departamentos y hemos trabajado con todas las poblaciones, desde víctimas del conflicto armado, pero afrodescendientes, indígenas, mestizas, y hacemos historia. Y finalmente, para ustedes, creo que me llegó la misión y el lanzamiento más importante, donde nos volvió a demostrar que hacer posible lo imposible era verdad. Y hace 2 años, cuando quedé embarazada, para alguien donde le habían dicho que no podía quedar embarazada, que mi producción ovárica era nula, que era hipertensa, que tuve un cáncer de tiroides, que tengo solo un riñón y quedar embarazada fue el lanzamiento más importante de mi vida, me vuelve más sensible y humana para trabajar con nuestras niñas, a esas niñas que sueñan con ser astronautas, ingenieras, científicas y, por qué no, presidentas, pero que esa misión que hoy lanzo la veo en mi hijo Salvador, quien es el legado de educarlo, de desaprender de esa cultura y que él va a seguir precisamente siendo ese ejemplo en hacer posible lo imposible. Y ustedes, emprendedoras y emprendedores, están haciendo posible lo imposible. Y ya para finalizar, los y las dejo con este video, parte de las misiones que hemos tenido con nuestras niñas y de cómo ellas hoy hablan, están en la universidad y están transformando sus territorios. Así como en 1969, Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, se convertía en el primer ser humano en dejar una huella sobre la Luna. En el 2019, Nadia Sánchez, por la Fundación Chase, se propuso dejar una huella imborrable en la vida de cientos de niñas pobres en Latinoamérica. Hoy, hemos logrado llevar a cabo 7 misiones exitosas, con 6 países alcanzados y más de 940 notas de prensa. Nosotros queremos que cada niña se convierta en una ejemplo de cambio y que las niñas empiecen más. El sueño de más de 711 niñas y jóvenes de formarse académicamente escalaron en instituciones como la NASA, replicando su experiencia en sus territorios con 980 conferencias impartidas en sus países. Además, este gran trabajo nos ha permitido lograr 19 becas universitarias, 38 becas en robótica y programación, y apalancarse en 30 proyectos en STEAM, sustentados en la Space Center de la Houston, Texas. En el 2024 examinamos oportunidades para que sean varios los futuros y se quiere que sean más de cientos de niñas y jóvenes que buscan marcar un cambio en sus comunidades y controlarse las futuras científicas y astronautas referentes en el mundo. Bueno, muchísimas gracias y el mensaje final es que no dejemos de hacer posible lo imposible como emprendedoras o emprendedores y líderes
tenemos una responsabilidad gigante y es de humanizar nuestra labor. Mil gracias. Pues gracias a ti, Nadia, por esta gran conferencia. Nos llevamos muchos mensajes. Yo tomé atenta nota de muchas frases que me quedaron no solamente en mi mente, sino también en mi corazón y que seguramente les quedaron a todas las personas que están conectados hoy con nosotros en la Cumbre de Emprendimiento. La más importante es que cuando todo esto parezca imposible, es cuando más debemos estar seguros que podemos lograrlos y contra todo pronóstico seguir apostándole a nuestros sueños, convertirlos no en unas ventanas para el mundo. Te felicitamos por Salvador, te felicitamos por toda esta gran iniciativa que estás liderando y en nombre, creo yo, de todos los asistentes de la Universidad Industrial de Santander, pero también de todos los colombianos, te agradecemos por esta transformación social que estás dejando y esta huella tan grande que estás dejando en nuestro país. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad en Eureka y otras iniciativas del programa WIS Emprende. Gracias. Gracias, feliz día.